Shalom Alejem. Hoy vamos a ver parte de la porción Toldot, comprendida en Bereshit capítulo 27, versículos 1 al 27. Bereshit o Génesis. Vamos a ver un tema importante para padres e hijos, en el cual debemos de procurar la bendición de nuestros padres naturales. Muchas veces nosotros desestimamos la bendición de nuestros padres naturales, pero por el contrario, le damos mucha importancia a la bendición de nuestras autoridades espirituales, que no está mal en cierta manera, pero veremos cuán importante es que nuestros padres naturales nos bendigan. ¿Quién mejor que nuestra autoridad natural para conocer lo que el Elohim ha puesto en nosotros, para conocer las características que nos definen, las habilidades que tenemos? Pero por encima de todo, este Padre debe de ver el llamado del Abba en cada uno de nosotros. ¿Sí? En esta porción veremos cómo el padre Isaac bendice a sus hijos, cómo él quería bendecir a su hijo favorito, a Esaú. Veremos cómo no se trata de bendecir a aquel que sea el primero o el favorito, ¿sí? Sino a aquel que tiene un llamado del Abba, ¿sí? Para poder tener los beneficios, pues, de la primogenitura, hay que tener varias condiciones, ¿sí? Ya la hemos visto, ¿sí? Hay que caminar con Yahvé, hay que ser obedientes a su palabra, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? Escuchar su voz. Y esto es lo que Isaac no estaba considerando, ¿sí? Se estaba dejando llevar por los deseos de su corazón. Pues para gozar la primogenitura, para gozar nosotros de primogenitura, tenemos que tener una vida consagrada a Elohim, obedecer las instrucciones de la Torá y tener esa intimidad con Abba, caminar, consultarle las decisiones tanto importantes como las pequeñas, ¿sí? Aún como por ejemplo, como la persona con quien casarse, acerca de las relaciones familiares y también de su comportamiento en la vida pública. Recordemos que el primogénito gozaba de un liderazgo, de un gobierno, ya sea en la familia. Veremos cómo Esaú no cumplía estos requisitos, ¿sí? Vamos a leer Génesis o Bereshit capítulo 27, versículos 3 y 4. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Aquí vemos Esaú, pues que era un arquero, un cazador. Los sabios comentan que Esaú usaba las vestiduras de Nimrod. Recordemos que de él se habla en los primeros capítulos de Bereshit o Génesis, y que
algo que destacaba era que él era un excelente cazador. Aquí vemos que Esaú también era dado a la cacería. En las Escrituras vemos que cuando se habla de cazar es una apreciación alegórica de que era dado al mundo, conectado con las cosas del mundo. ¿Sí? Por lo contrario, cuando se habla de habitar en tiendas, esto se refería a alguien que era estudioso de las Escrituras. Vemos que Esaú pues no calificaba para ser primogénito, para tener esa bendición. También vemos que Esaú se casó con mujeres cananeas. Así lo dice Génesis o Bereshit 23, versículos 34 y 35. Leámoslos. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemá, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. ¿Sí? Entonces vemos que en este punto tampoco cumplía la condición para ser primogénito, porque Esaú fue a buscar esposas de otra cultura que no eran hebrea, que no formaban parte del pueblo de Dios. Y quien gozaba de la primogenitura tenía que tener una vida dedicada a Dios. Y vemos cómo Esaú era dado al mundo. Vemos que no consultó a Yahvé para casarse, ni se casó con una solamente, sino que se casó con 2 mujeres que no eran hebreas. Recordemos cuán importante es decir no al yugo desigual, porque se reproduce esa simiente. Vamos a ver Bereshit ¿sí? Bereshit 25. Bereshit 25, versículos 27 y 30 al 34. Vamos a ver cómo Esaú vendió su primogenitura. Dice Bereshit 25, 27 en adelante. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir de hambre. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, jurádmelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos aquí cómo Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas, por un plato de comida. La primogenitura es algo santo, es algo importante ante los ojos del Altísimo. Y vemos que dice la Escritura que Esaú desechó la primogenitura, ¿sí? Por el solo hecho de actuar en los deseos de su carne. Pues para servirle al Altísimo es necesario que el grano de trigo caiga y muera, para que dé fruto, porque si no muere, no lleva fruto, pero si muere, da abundantes frutos. Esaú, pues aquí vemos, no estaba dispuesto a dejar su deseo, a dejar lo que estaba en su corazón por servir a Elohim, ya que desestimó o menospreció por completo la primogenitura, sabiendo que era algo tan santo delante de Yahvé. Vemos que Esaú minimizó, despreció, tuvo en poco aquella cosa que para el Abra es muy importante. Volvamos al capítulo 27 y leamos versículo 1 y 2. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, andando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Isaac vemos que era ciego, porque dice que sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Esto no solo pues se refería en el sentido natural, sino también en el mundo espiritual. Isaac, a pesar de conocer el comportamiento de Esaú, él quería bendecirlo, como leímos en Génesis 26, versículos 34 y 35, vimos que Esaú se consiguió unas mujeres cananeas que eran amargura de espíritu para Rebeca e Isaac, ¿sí? Pero vemos acá en el capítulo 27 que aunque Isaac sabía eso, conocía de aquello, él quería seguir bendiciéndolo, ¿sí? Él quería bendecirlo. A Isaac pues le faltaba vista espiritual, cosa que por lo contrario su madre Rebeca, la madre de la madre de Esaú y de Jacob, tenía la vista muy afinada, ¿sí? Ella tenía la vista muy afinada. Veremos cómo ella no
olvidó la revelación que Laba le había dado en Génesis 25:23. ¿Sí? Que el Laba le había dado en Génesis 25:23. ¿Cuál fue la revelación? Y le respondió Yahvé, dice la Escritura: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esa era la revelación que Rebeca había tenido de parte de Laba, y ella la atesoraba. Aún no perdía la vista espiritual, sino que más bien la tenía muy afinada. Isaac, pues como vemos, era ciego, no solamente física, sino espiritual. Quería bendecir a Esaú, aún siendo profano. Veamos qué nos dice el libro de Hechos de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algo fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. ¿Sí? Aquí se nos dice que Esaú era un profano. No podemos dejarnos llevar por aquel que tiene ganado nuestro corazón, por aquel que nosotros pensamos que es el más listo, que es el más preparado, sino por aquel que tiene el llamado de Elohim, hablando de nuestros hijos, claro, por aquel que ha sido escogido por aquel que ha nacido o ha sido apartado desde antes de su nacimiento y que ha sido apartado por Yahvé. Puede ser el favorito del Padre, pero no necesariamente el escogido de Elohim. Como padres tenemos una gran responsabilidad: conocer quién es el que ha sido apartado por Yahvé, ¿sí? Preservar ese propósito de Yahvé, como habíamos visto, ¿verdad? Y aún preservar su primogenitura. Esaú pues tenía puntos fuertes, habilidades y características que hacían que el corazón de Isaac estuviera inclinado hacia él. Pero estas no prevalecieron en el mundo espiritual. Era un excelente tirador, cazador y preparaba guisos excelentes. Eso tenía el corazón y cuanto más el estómago de Isaac conquistado. Pero no formaba parte del diseño de Elohim.
¿sí? Que Esaú tuviese la primogenitura. Rebeca tuvo un papel protagónico e importante porque tenía la revelación que el mayor, es decir, Esaú, serviría al menor, es decir, a Jacob. Veamos qué nos dice, nuevamente regresemos al libro de Bereshit 27, versículo 12. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob, vemos aquí que tuvo temor, que en lugar de recibir bendición de su padre, le traería maldición. A eso le temía Jacob. Entre el pueblo hebreo, pues se conocía la importancia de recibir la bendición del Padre, la importancia de lo que la boca del Padre salía para con sus hijos. Vemos cómo Jacob, temeroso de Elohim, cuando su madre le plantea la estrategia para tener la bendición de primogenitura, tuvo temor, ¿sí? Tuvo temor por si se diera cuenta Isaac y en lugar de bendición recibiera maldición. También vemos cómo los patriarcas, Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, algunos, teniendo la revelación, quisieron y actuaron en sus fuerzas, según sus planes. Para ellos era correcto, pero no lo que Dios envió a hacer. Quisieron darle la mano a Elohim. Solo es necesario acercarla con la estructura legal de la Torá. No necesitamos darle la mano a Yahvé. Yahvé tiene ya todo diseñado. Vemos que Isaac, después de todo, este engaño entre comillas, bendice a Jacob y le pone como cabeza espiritual de la familia. Aquel que obtenía la bendición de su padre, también obtenía beneficio, gobierno sobre su casa, sobre sus hermanos, sacerdocio espiritual, la doble porción. Y cuando Esaú se dio cuenta de lo que había perdido, cuando negoció con Jacob por el plato de comida, ¿sí? Así también muchas veces el pecado del hombre, ¿sí? Vemos que se dio por comida, aún desde el principio. Debemos estar pendientes con quién nos sentamos a comer. Debemos estar pendientes de con quién hacemos pacto. Cuando nos sentamos a comer con alguien, es muy importante que no subestimemos o sobreestimemos una invitación a comer, porque muy delicada ¿sí? Por muy deliciosa que sea la comida, no podemos negociar los principios espirituales que hemos aprendido. Vemos a través de la Escritura que todas las negociaciones, pactos, están hechos
por medio de la comida. Y así también ocurre en el mundo natural. Vemos cómo al final tendremos las bodas del Cordero. Es muy importante cerrar pacto con comida y las personas correctas. ¿Sí? Esaú se dio cuenta no solo que había perdido la bendición espiritual, la que menos le importaba, sino que había perdido la prosperidad económica que viene a través de las obras de justicia. Es allí que se da cuenta en términos materiales y políticos de lo que acababa de perder. A Esaú no le interesaba el sacerdocio, puesto que vemos que no tenía una vida dedicada a Elohim, sino que le interesaba el resto de beneficios de la bendición paternal. Vemos cómo Abraham no bendijo de manera directa a Ismael ni a Isaac. En cambio, Isaac perdió la vista y quiso bendecir a su hijo, a su favorito. Fue allí que, prevaleciendo esta costumbre importante, este derecho importante de bendecir a los hijos, veremos que Jacob también bendice a sus hijos, porque la cultura hebrea tiene dos tipos de bendición. Una bendición dada al primogénito, que en hebreo es la palabra Bejor, solo se le da a uno de nuestros hijos, no necesariamente el primero, sino a aquel que cumple con las condiciones de primogenitura. Entre los beneficios de esta bendición, tenía la autoridad sobre el resto de sus hermanos y se levantaba como líder de su casa. Recordemos que el liderazgo de una familia siempre lo tiene el padre de la casa, pero al fallecer el padre, lo asume el primogénito. Lleva el nombre del padre y la doble porción de la herencia y se hacía responsable de ver por el bienestar de toda la familia. Así que la primogenitura no solo es un regalo, sino una responsabilidad bastante importante que era el guardador, cuidador de su familia, aquel que velaba para que su familia estése bien. Era el sucesor del padre de familia. También en las Escrituras vemos que la bendición paternal, brajá en hebreo, esta tiene que ver con él y las dabar que salían de la boca del padre para todos sus hijos en momentos especiales, incluso en el momento de fallecer. Esto estaba haciendo Isaac, sabiendo que va a morir y quiere bendecir a su hijo. En esa bendición, el Abba declara sobre su hijo el padre declara sobre su hijo lo que él ve en el hijo, revelándole el potencial que hay en él y el llamado de Elohim en su vida. Es decir, lo que el Padre hacía es declarar lo que el Abba le había permitido ver, lo que el Abba había
ver lo que había en su hijo, marcando así el destino de sus vidas. Esto lo veremos cuando Jacob bendiga los patriarcas de las tribus de Israel. La bendición del Padre es importante. Isaac estaba dando a Esaú y Jacob la bendición Braja. Pero veremos cómo ratifica la primogenitura sobre Jacob. Volvamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 20. Por la emuná bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a todas las cosas venideras. ¿Sí? Vemos que le dio la bendición a ambos. La bendición Braja, acerca de las cosas venideras, acerca de lo que él pudo ver, lo que Laba le permitió ver. Vemos que cuando Isaac descubre que Jacob tomó la bendición que él quería para Esaú, Isaac no se retractó, sino que él reafirmó esa bendición. Reafirmó esa bendición que le dio a Jacob. Cuán importante es que el Padre bendiga a sus hijos en momentos especiales y debe prevalecer por siempre. ¿Sí? Entonces hemos visto una instrucción importante como padres naturales. ¿Sí? Hemos visto cuán importante es la bendición de un padre natural. ¿Por qué? Porque nosotros no escogemos a nuestros padres. Es Yahvé quien nos los da. Por eso es importante la bendición de nuestros padres. Ellos, quien nos conoce, quien nos ha enseñado, quien conoce nuestras partes fuertes, nuestras características más resaltables, quien conoce nuestros dones, nuestras actitudes agradables hacia Yahvé. Por eso es importante que en la medida de lo posible busquemos la bendición paternal, pero no esa bendición del alma, sino aquella que el Padre disponga. Si a usted aún no la ha recibido, ore al Padre para que le revele a su Padre terrenal lo que Él ya tiene para su vida, lo que el Abba tiene para su vida. Nosotros como padres, oremos también a Yahvé para que Él nos revele cuál va a ser la bendición para cada uno de nuestros hijos, para que Él nos revele quién va a ser ese primogénito, que como vimos aquí, no es necesariamente el que nace primero, sino aquel que cumple los requisitos. ¿Sí? Los requisitos que ya los habíamos estudiado antes. Padres, estemos atentos, con oídos, con ojos espirituales afinados, puestos, alineados al Abba, para recibir la instrucción acerca de nuestros hijos
y la bendición que recibirá cada uno de ellos. Es instrucción del Abba para padres. Shalom Alejem.